Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre que me toca exponer después del doctor Gracida me preocupa un poco porque él es muy entusiasta y yo no he logrado ese nivel de emoción en las charlas, espero estar a la altura, maestro. Bueno, ahora vamos a pasar de lo micro a lo macro. Vamos a hablar de la importancia del control adecuado del disparador en sepsis. Las infecciones intraabdominales siguen siendo una causa muy importante, de hecho, son la segunda causa después del foco pulmonar. Entonces, es muy importante hacer énfasis en el manejo de estas. Causas de sepsis abdominal, sigue siendo por mucho la apendicitis aguda, la primer causa, seguida de colecistitis, colangitis aguda, enfermedad diverticular, perforación intestinal, perforación de úlcera gástrica, peritonitis posoperatoria. En los hospitales puede cambiar uno u otro. Nosotros, por ejemplo, hace un par de años nuestro top one era apendicitis, ahorita parece que de repente viéramos más colangitis y colecistitis que apendicitis, pero eso influye mucho qué pacientes llegan, qué pacientes se refieren a otras instituciones, pero básicamente en todas las instituciones sigue más o menos este orden y esta frecuencia. El abordaje diagnóstico, bueno, no voy a enfocarme mucho en esto, yo creo que ya han visto bastante antes, obviamente los laboratorios básicos, los marcadores que ya mencionó el doctor Gracida, el gabinete, en algunos hospitales puede que solo tengamos placas de abdomen. Una placa nos puede dar suficientes datos para operar un paciente. Si tenemos aire libre que nos demuestra que está perforado, no necesitamos estar esperando a más cosas. Ultrasonido, y bueno, el gold estándar para sepsis abdominal sí es la tomografía. Sin embargo, es importante no retrasar el manejo del paciente. El abordaje diagnóstico debe ser simultáneo a la reanimación, no podemos estar perdiendo el tiempo. Bueno, lo reanimo, le mejoro condiciones y luego lo estudio, nunca lo vamos a alcanzar mientras no controlemos el foco principal. Y bueno, esto es bien importante, no retrasar manejo esperando un estudio de imagen. Si por laboratorio, por clínica y por una placa de abdomen tenemos suficiente, ese paciente debe de ingresar a quirófano. Ya vimos tratamiento inicial y estabilización, deben ser simultáneos, un inicio de antibióticos, le llamamos empíricos, aunque en realidad no es completamente empírico, puesto que sabemos, según la sospecha diagnóstico, más o menos qué gérmenes es probable que tengamos. Control de la fuente de infección, restaurar la continuidad del tubo digestivo si es una perforación, terapia antimicrobiana ya dirigida cuando tengamos algún cultivo y soporte de la función orgánica. Muchos pacientes van a requerir incluso abordaje en la terapia intensiva. Pacientes con infecciones intraabdominales, pues bueno, ya vemos, es muy importante el control de la fuente, eso sería como lo primordial, porque podemos tener un buen antibiótico, podemos tener una buena reanimación, puede estar en terapia intensiva. Mientras no controlemos el foco, el paciente no va a presentar una mejoría. Cultivos, obviamente, antibiótico terapia inicialmente empírica, que vamos a ir redirigiendo según el resultado de los cultivos y la evolución del paciente, el control de fluidos, vasopresores si se necesita, y en algunos casos, incluso reintervenciones. En pacientes con sepsis abdominal, un porcentaje importante puede requerir más de un procedimiento quirúrgico. Ahora, es bien importante tomar esto en cuenta. Un retraso de 3 a 6 horas ya empieza a incrementar la mortalidad de una manera importante. Ya si nos retrasamos más de 24 horas, pues le estamos haciendo la zancadilla al paciente. Y aquí vemos, importante, una identificación rápida del proceso séptico y la resolución. En cirugía de urgencia no es indispensable que tengamos un diagnóstico de certeza. El paciente tiene sepsis abdominal, entra. Si es el apéndice, si es una enfermedad pélvica inflamatoria, una diverticular, si lo sabemos antes, qué bueno, si no, no importa, para eso somos cirujanos generales. Lo importante es que el paciente entre a quirófano y lo resolvamos. Factores de mal pronóstico en un paciente, pues que ya esté chocado, obviamente los extremos de la vida, los puntajes en escalas altos, que hayamos escogido de manera errónea un antibiótico, que el paciente ya tenga desnutrición o que tenga alguna otra comorbilidad importante como los que toman esteroides o alguna otra inmunodeficiencia, obesidad y diabetes, por ejemplo.
hipoalbuminemia, trombocitopenia, obviamente le va peor al paciente si tiene una peritonitis generalizada comparada con una localizada y si ya tiene alguna otra infección nosocomial. Factores críticos y que sí están en la mano de nosotros corregirlos, el retraso del tratamiento quirúrgico. Debe de entrar en menos de 24 horas. Y otro factor que es que no podamos controlar el foco. A veces puede ser, digo, es sin echarle la culpa a nadie, que entremos y, ay, sí, ya lávale, oiga, pero es que no vimos bien, ya lávale, ponle una bolsa y entramos en 2 días. Eso, pues puede obviamente favorecer que si no se hace un buen control de la fuente, pues al paciente no le vaya bien. O hay veces que el estado tan crítico del paciente puede hacer que tengamos que hacer una cirugía de control de daños. Dentro del manejo de la sepsis abdominal, pues bueno, drenar todas las colecciones, descomprimir el abdomen para evitar oclusiones o perforaciones posteriores, debridar todo el tejido que tengamos que quitar. Hay veces que las infecciones intraabdominales severas pueden coexistir con infecciones de tejidos blandos, ¿no? Con fascitis necrotizantes concomitantes. E intentar restaurar la anatomía y la función. Hay pacientes que podemos hacer los 4 pasos en un solo procedimiento, hay otros que lo vamos a ir haciendo paulatino, según las condiciones. Pacientes críticamente enfermos tendremos que hacer cirugía de control de daños, que si bien en un inicio se describió para trauma, en pacientes críticos de sepsis también se puede aplicar. Es decir, vamos a hacer un procedimiento abreviado, lo mínimo indispensable para un paciente inestable, para que salga a terapia, mejore y después complementemos el tratamiento quirúrgico. No es válido decir que se vaya a terapia primero, que lo mejoren y luego lo opero. Nunca va a mejorar. Se hace una cirugía, por muy breve que sea, mejora condiciones y regresa a quirófano. Entonces es para pacientes inestables, control temporal de la fuente de infección. Ahorita vamos a hablar de los criterios de abdomen abierto, pasaterapia y relaparotomías. Tipos de control, en algunos casos muy específicos se puede hacer por radiología intervencionista, obviamente en los sitios donde se cuente con ello. Cirugía de mínima invasión, cada vez hacemos más procedimientos endoscópicos, entonces se puede iniciar por cirugía laparoscópica y muchas veces se puede completar el procedimiento con este abordaje o bien cirugía abierta. El único pero para la cirugía de mínima invasión es el paciente inestable, ahí sí es preferible hacer cirugía abierta. Identificar la causa, eliminar evidentemente la causa, identificar todas las colecciones que hay, es decir, hay que revisar el abdomen completo, subdiafragmático, debajo del hígado, debajo del epiplón, interasa, hueco pélvico, ambas correderas, para no dejar nada ahí sin drenar. Lavado exhaustivo de todo el abdomen, exhaustivo, no es con medio litro de agua, evidentemente, ¿no? Y hay que tomar cultivos no del material purulento, lo ideal sería tomar cultivo de tejido y si no, una vez que hicimos el lavado, por hisopado, ¿no? Pero lo ideal no es mandar la pus a cultivo. En sepsis abdominal les comentaba que no siempre es suficiente con una cirugía, hay pacientes que van a requerir 2, 3 o más. 30% de las relaparotomías pueden ser por fuga de una anastomosis o de un cierre que hicimos del tubo digestivo y hasta 55% de la mortalidad de las peritonitis posoperatorias tienen que ver con un mal control de la fuente. Esto es muy importante porque la cirugía inicial es la más importante de todo. Si nosotros hacemos una cirugía inicial completa, el paciente va a tener mucho mejor pronóstico. Obviamente, ya comentamos, si el paciente está muy inestable, hacemos una cirugía de control de daños, pero hay que procurar ser lo más exhaustivos posible y hacer la mayor parte del procedimiento de manera adecuada para evitar que ese paciente requiera más procedimientos. No es lo mismo hacer una cirugía inicial completa, andar haciendo después intentos de rescate que ya no van a tener el mismo resultado. Y esto también va de la mano con lo de las fugas de cierres y anastomosis. Evidentemente, todos preferimos no andarle sacando estomas a los pacientes porque tienen complicaciones propias y van a requerir algún procedimiento para cierre. Sin embargo, hay que ser prudentes en cuando decidimos realmente hacer un cierre o un estoma. Muchas veces el abdomen hostil termina así o fistulizado por una mala decisión de esta cirugía. No, bueno, dale un cierre primario y en la siguiente dale otro cierre primario y al rato tenemos una catástrofe abdominal. Indicaciones de abdomen abierto. Tampoco es
ya me cansé, ya es de madrugada, ponle una bolsa, es más rápido, ya vemos luego cómo lo cerramos. No, tiene indicaciones muy precisas. Paciente con un abdomen muy séptico, que sabemos que va a requerir más lavados, podemos optar por dejar abdomen abierto. Para relaparotomías, que pueden ser a demanda o programadas. Paciente que no tolera la reparación de la pared en ese momento, porque tiene hipertensión abdominal, porque tiene edema masivo, que generalmente va de la mano con una mala reanimación y que ya abrimos al paciente y luego ya no hay cómo regresar el contenido, o cirugía de control de daños. Las relaparotomías a demanda son según evolución clínica y de laboratorio, nuevamente los biomarcadores que ya comentó el doctor. El único problema es que si no están disponibles, pues tenemos que apoyarnos a los laboratorios más comunes y a la clínica, características de los drenajes, etcétera. El problema de la laparotomía a demanda es que requiere un equipo que esté muy al pendiente del paciente para no perder tiempo. Entonces, si estamos en un hospital de segundo nivel donde solamente hay un interno y un cirujano para ver la consulta, entrar a quirófano y ver las interconsultas, ¿qué tanta atención le van a poner al paciente? Entonces, ahí puede no ser una buena opción dejar al paciente a demanda y más bien optar por las laparotomías programadas, 24, 48, 72 horas, independiente del estado clínico del paciente. Cada una tiene sus detractores y defensores. Del de demanda se dice que si uno no está muy al pendiente, podemos tardarnos en reoperar al paciente, pero que podemos estarlo operando menos veces. Y de la de demanda, que podemos estar operando de más al paciente. Entonces, hay que adaptar obviamente esto al contexto clínico de cada paciente y al contexto del hospital donde nos encontremos y qué recursos tengamos. Ahora, ya decidimos dejar un abdomen abierto, ¿qué podemos hacer? Bolsa de Bogotá, cierre con malla, parche de Whitman, terapia de presión negativa. Obviamente el abdomen abierto puede llegar a ser catastrófico si no lo sabemos manejar, no solo es poner una bolsa y luego quitarla. Suelen ser casos evidentemente difíciles, puede conllevar grandes costos, suelen requerir más reintervenciones que obviamente llevan a un incremento en el costo de atención. Generalmente vamos a tener retracción y pérdida de aponeurosis, entonces un paciente con abdomen abierto, la gran mayoría quedan con una eventración muy grande, que puede terminar en una eventración como esta, que vean, todo está fuera, una eventración con pérdida de derecho a domicilio, que es va a requerir una cirugía muy compleja. Requiere revisiones en quirófano, puede perder fluidos, poco control abdominal y, bueno, pues ya comentamos, suele terminar en una eventración. Aún con la bolsa, las vísceras no están tan protegidas como podemos pensar y podemos terminar con esto, con fístulas, con un abdomen hostil. Bloque abdominal desordenado, si además las vísceras se pegan de manera en desorden, además de las fístulas vamos a tener oclusión, que es factor de mal pronóstico para un cierre de fístula. Y bueno, obviamente se va a estar contaminando, se va a quemar la piel, va a ser fascitis, además del disconfort del paciente. La bolsa de Bogotá, pues la ventaja es que se fija en 5 minutos a la piel, usamos las mismas bolsas de solución, o sea, es bueno, bonito y barato, no se pega a las asas y es transparente, entonces podemos estar viendo lo que pasa abajo. Sin embargo, lastima la piel, no nos permite estabilizar al abdomen, es un método pasivo, se siguen haciendo colecciones, atrapa fluidos y si tenemos una fístula, bueno, pues ya tenemos una catástrofe. El parche de Whitman obviamente es mucho más costoso que una bolsa, tiene menor riesgo de fístula, sin embargo, sigue atrapando fluidos, no estabiliza el abdomen y también es un método pasivo. Las mallas de doble componente son muy caras, una malla de doble componente de 30 por 30 cuesta 30, 40 mil pesos, tiene menor riesgo de fístula, sin embargo, otra vez, es pasivo, no estabiliza el abdomen, sin embargo, sí disminuye la retracción, lo que nos permitiría un cierre completo de la pared cuando el paciente estuviera en condiciones. Ahora, mi favorito, la terapia de presión negativa. Este sí tiene ventajas que ya se han demostrado. Disminuye el impacto del abdomen abierto. No es lo mismo que el paciente se despierte y se vea las asas a que vea una esponja, según la marca, negra, azul, verde, ¿ok? Disminuye, si lo colocamos adecuadamente, el riesgo de fístulas. Si lo ponemos al ahí se va, nosotros mismos podemos hacer las fístulas, pero bien indicado y bien colocado, no aumenta las fístulas. Si ya tenemos además fístulas o infecciones de tejidos blandos, como en este caso que tenemos una fístula derivada con un condón de Rivera y un absceso acá, podemos manejar ambos, o sea, es muy versátil. Controla la sepsis porque además es un método activo. La succión permite estar limpiando la cavidad, disminuye la carga bacteriana, disminuye el edema.
es más cómodo, mejora la mecánica ventilatoria, no, porque funcionaría como si el paciente todavía tuviera su pared abdominal cerrada, puede levantarse incluso a caminar. El costo inicial sí es elevado, sin embargo, ya hay estudios que han visto que como se acorta la evolución del paciente, pues se abaten costos. Por ahí el doctor Rivera, que es el descriptor de la técnica del condón, hizo hace años un estudio y la diferencia entre unos y otros en el IMSS donde él estaba era como de 400,000 pesos, sin terapia, de presión negativa contra la terapia. Entonces, lo único es que tenemos la tarea de convencer a los administradores de lo mismo que nosotros ya sabemos que luego es difícil. Versátil, por ejemplo, este paciente con una apendicitis complicada, que tenía una hernia y la infección se le fue al testículo y hizo una gangrena de Fournier. La primera cirugía no teníamos terapia, entonces le puso su bolsa de Bogotá. La siguiente vez entró, le colocamos la terapia. Vean, podemos manejar tanto los tejidos blandos como el abdomen, por eso les digo, es muy versátil. Y en la siguiente cirugía se quitó la terapia y se cerró todo, excepto el testículo que se manejó con un apósito secundario. Nos permite vigilar los órganos intraabdominales y nosotros dejamos una ventana, un see-through back, podemos estar viendo las vísceras. Fácil acceso a nuevos procedimientos, la esponja se quita en 5 minutos y estamos ya una vez adentro. Disminuye el riesgo de síndrome compartamental, que aumenta la mortalidad, y asociado a una malla simple de polipropileno de 800 pesos, podemos disminuir el riesgo de retracción. O sea, hacemos todo el procedimiento quirúrgico. La terapia de presión negativa no va a sustituir una buena técnica quirúrgica, eso es muy importante. No, ya no le laves, le vamos a poner esponja. No, nuestra técnica quirúrgica tiene que ser igual de impecable, vayamos a dejar bolsa, esponja o cierre, ¿ok? Una vez que lavamos, se coloca de esta marca, la bolsa protectora de órganos viene separada de la esponja, entonces primero se pone la bolsa protectora, la malla se fija a la aponeurosis por encima de esta bolsa y luego la esponja. Si volvemos a entrar a quirófano, la malla se corta a la mitad, quitamos la esponja, hacemos lo que tengamos que hacer y podemos cerrar la malla en medio y cada vez irla uniendo más, como la técnica del silo para las gastrosquisis, para favorecer un cierre. Como en este caso pusimos la malla y bueno, al paciente al final, después de 2 cambios, pudimos cerrarle el abdomen con éxito. Y bueno, para concluir, el abordaje diagnóstico y la reanimación ya quedamos que deben de ser simultáneos. El control de la fuente es pilar fundamental y debe de ser lo más temprano posible, ideal antes de las 6 horas. En un hospital público esto es medio complicado, que si no hay camas, que si lo que ustedes quieran, bueno, pero hagamos el esfuerzo porque por lo menos sea en las primeras 24 horas. Valorar bien los candidatos a abdomen abierto, ya que llevan muchas complicaciones, toma racional y adecuada de cultivos y lo más importante, el manejo multidisciplinario. Aquí, en sepsis no hay un héroe, todos tenemos igual importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gutiérrez, por esta excelente charla. Y bueno, más claro ni el agua. La doctora mostró claramente que mientras no se controle de manera temprana el disparador, todo lo demás que hagamos sale sobrando. Tengamos la mejor terapia intensiva, los mejores intensivistas, los mejores antibióticos, lo mejor de todo, ese retardo en el control del disparador es fatal. Y bueno, tanto los que estamos aquí en el recinto como los que nos siguen, hemos visto catástrofes en pacientes que por un mal control temprano del disparador, y puede ser algo, entre comillas, tan sencillo como una apendicitis, puede ser catastrófica para el paciente. O bueno, son muchos días de terapia intensiva, costos muy altos o inversión muy alta en salud, o la muerte del paciente. Así que gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros en el simposio, y bueno, muy buena charla. Y dejo la palabra al doctor Godínez Vidal para que presente a nuestro siguiente profesor. Sí, ahora toca el turno del manejo endoscópico de la colangitis. En la parte quirúrgica era importante el control de la fuente infecciosa abdominal, pero en la parte endoscópica no es muy importante lo que es el control del disparador en la colangitis. A continuación lo dará el doctor Julio César Zavala Castillo. Él es cirujano y endoscopista gastrointestinal, egresado del Hospital General de México. Es el actual jefe del servicio de endoscopía del Hospital General. Es maestro en administración hospitalaria y es el antiguo jefe del servicio de cirugía general y endoscopía del Hospital Nacional Homeopático. Bienvenido.